La Biblia no dice que Satanás cayó una sola vez. Dice que está cayendo. Esta distinción es crucial. Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 18. Pero el libro de Apocalipsis lo muestra siendo arrojado a la tierra, luego al abismo, y finalmente al lago de fuego. 3 etapas, 3 caídas. ¿Por qué? Porque su caída no terminó cuando fue expulsado del cielo. Fue solo el comienzo. La palabra Satanás no es un nombre propio, es un título. Significa adversario, enemigo, alguien que está en oposición. El texto bíblico no lo llama simplemente el que cayó, sino que lo presenta como caído, es decir, en caída continua. Como si su ser mismo estuviera en descomposición constante, corrompiéndose sin freno, atrapado en una caída interminable. El Apocalipsis dice que fue arrojado al abismo sin fondo. Apocalipsis 20, 1 al 3. El abismo sin fondo es un símbolo teológico del estado de separación total de Dios, donde no hay verdad, no hay luz, no hay límite. ¿Te imaginas caer sin fin? Es como un sueño en el que vas cayendo por un precipicio y nunca llegas al fondo. Esa es la condición espiritual de Satanás. Hace años, un teólogo escribió en un antiguo códice: el alma que se aparta de Dios no se detiene, cae. Y cuanto más cae, más desea el fondo, que nunca llega. Esto no es solo poesía. Es doctrina pura. El orgullo no te detiene en el momento en que lo abrazas. Te arrastra, y entre más lo alimentas, más profundo caes. Proverbios 16, 18 lo dice con claridad. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Pero atención, caída no siempre significa muerte. David oró en el Salmo 3, 4. Él redime mi vida de la destrucción. Eso nos dice que puedes estar siendo destruido, y aún seguir vivo. Destrucción, en términos bíblicos, es la descomposición del propósito. Puedes tener salud física, pero tus relaciones están colapsando. Tu economía se desmorona. Tu fe se enfría. Ese es el principio satánico en acción, el orgullo en su forma más sutil. Pero aquí hay esperanza. La humildad no solo te detiene en la caída, te eleva. La palabra dice en Santiago 4, 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Donde Satanás cayó por orgullo, tú puedes ser levantado por la humildad. Imagina a un joven que sueña con volar. Construye alas, sube al tejado y salta, convencido de que puede desafiar la ley de la gravedad. Pero cae. Y no porque la gravedad odie, sino porque es una ley. El pecado es igual. Es una ley espiritual. El que se exalta será humillado. El que se humilla será exaltado. Este principio está en toda la Biblia, desde el faraón de Egipto, que cayó por resistirse a Dios, hasta el hijo pródigo, que fue levantado cuando decidió volver a casa. El orgullo destruye, la humildad restaura. ¿Cómo es que un ángel creado por Dios, perfecto en sabiduría y hermosura, se convirtió en el enemigo de todo lo santo? ¿Cómo pasó de la adoración celestial a la rebelión eterna? El profeta Ezequiel nos da una visión profunda en el capítulo 28, versículos 12 al 17. Allí, aunque se habla del rey de Tiro, el lenguaje y las imágenes trascienden al contexto humano, revelando una figura espiritual detrás del trono. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Este texto revela que Lucifer no fue creado como Satanás. Fue creado perfecto, glorioso, un querubín protector. Estaba en el Edén, no como tentador, sino como criatura honrada. Pero hubo un día en que se halló en él maldad. El texto no dice que Dios puso maldad en él. Dice que se halló. Fue una elección interna. Un deseo oculto que brotó del orgullo. Isaías 14, 12 al 14 añade más claridad. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Lucifer no se rebeló por ignorancia, ni por necesidad. Se rebeló por ambición. Quiso el trono. Quiso ser igual a Dios, sin ser Dios. El pecado de Lucifer fue una distorsión de su propósito. Fue creado para reflejar la gloria divina, pero quiso poseerla para sí. De reflejo, quiso ser fuente. Y aquí está lo inquietante. Ese mismo patrón se repite hoy. Cada vez que intentamos vivir sin Dios, decidir sin su guía, brillar sin su luz, estamos reflejando a Lucifer. El pecado más peligroso no es el robo, ni la mentira.
Es el orgullo disfrazado de autosuficiencia. Recuerda esto, Lucifer no cayó del cielo por matar o mentir. Cayó por orgullo. Eso nos enseña que el orgullo puede existir incluso en medio de la adoración, de la belleza, de la sabiduría. Puedes estar rodeado de lo sagrado, y aún así perder tu corazón. El apóstol Pablo advirtió esto cuando instruyó a Timoteo en 1 de Timoteo 3, 6, al hablar de los líderes de la iglesia. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En otras palabras, el orgullo espiritual es el camino más directo a una caída espiritual. Una historia rabínica antigua cuenta que, cuando Dios creó a los ángeles, les mostró la creación del ser humano. Algunos se quejaron, diciendo, ¿por qué crear algo tan débil, tan imperfecto? Y Dios respondió, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lucifer no soportó esa idea. No podía aceptar que seres frágiles como nosotros fueran objeto del amor divino. Allí comenzó su odio, y su misión de sabotear el plan de Dios para la humanidad. Tú y yo no somos espectadores pasivos en la historia de la rebelión de Satanás. Somos actores clave. La Escritura revela que esta batalla entre el bien y el mal no ocurre en un plano abstracto ni lejano. Ocurre aquí, ahora, en ti. Efesios capítulo 3, versículo 10, dice algo asombroso. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Lo ves? Dios está usando a su pueblo como testimonio viviente ante los seres celestiales. Nosotros, los redimidos, somos la evidencia de que el amor de Dios, libremente aceptado, es más poderoso que la rebelión. Dios no destruyó a Satanás inmediatamente porque está demostrando, a todo el universo, que su gobierno se basa en la libertad, la justicia y el amor. No en la fuerza, no en la amenaza. Imagina un juicio cósmico. Dios es el juez, pero también es el acusado. Acusado por Satanás de ser injusto, de gobernar con favoritismo, de imponer su voluntad. Si Dios hubiera destruido a Satanás al instante, muchos podrían haber temido a Dios, pero no amado. El amor que nace del miedo no es amor verdadero. Por eso Dios permite que Satanás exista, por ahora. Porque su derrota no será por eliminación forzosa, sino por exposición de su naturaleza caída, corrupta, egoísta. La cruz de Cristo fue el punto culminante de esa exposición. Colosenses 2, 15 lo dice así. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el antiguo mundo hebreo, cuando un general vencía a sus enemigos, los traía encadenados en desfile público, como señal de humillación total. Eso hizo Cristo con Satanás. Lo venció no con violencia, sino con obediencia, humildad y sacrificio. Y ahora, a través de la Iglesia, es decir, a través de ti continúa esa victoria. Tú decides cada día si colaboras con el plan de redención o con la rebelión. Tus elecciones, tus pensamientos, tus acciones son argumentos vivos en este juicio cósmico. Hay un principio espiritual aquí. Dios no destruye al enemigo hasta que el propósito del enemigo ha sido revelado por completo. Dios está enseñando una lección al universo entero, una que se recordará por la eternidad. Y tú estás en el aula celestial, no como observador, sino como prueba. Mira lo que dice Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Satanás es vencido cada vez que tú eliges a Dios por encima del orgullo, la ira, la mentira, el ego. Cada vez que decides amar, perdonar, obedecer. Y sí, aún no ha sido destruido físicamente, pero espiritualmente, ya está vencido. Su sentencia está escrita. Su caída es irreversible. Él lo sabe, y por eso lucha con tanta furia, buscando arrastrar consigo a los que pueda. La pregunta más dolorosa y común es esta. Si Satanás ya está vencido espiritualmente, ¿por qué Dios no lo destruye de una vez por todas? ¿Por qué esperar? ¿Por qué permitir tanto sufrimiento? Esta es una pregunta tan antigua como la humanidad misma. Los profetas la hicieron. Los salmistas la lloraron. Los mártires la gritaron. Pero la respuesta no es silencio. La respuesta es tiempo. Segunda de Pedro 3, 9 lo dice con una claridad sorprendente. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El retraso de Dios no es debilidad. Es misericordia. No es indiferencia. Es paciencia. Cada segundo que Satanás sigue existiendo,
Es una oportunidad más para alguien encontrar la verdad, volver al Padre, rendirse a Jesús. Imagínate esto: un agricultor siembra su campo. La cosecha tarda. Mientras tanto, crecen tanto el trigo como la cizaña. El trigo representa a los hijos del reino, la cizaña, a los hijos del maligno. Jesús mismo lo explicó en la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo capítulo 13. Cuando los siervos le preguntaron si arrancaban la cizaña, el Señor dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo con ella. Dejad crecer ambos hasta la siega. Esto nos revela una verdad poderosa. Si Dios destruyera a Satanás y a todo lo malo de inmediato, muchos que aún están en proceso de redención serían arrancados también. Porque hay personas que hoy viven en tinieblas, pero mañana verán la luz. Dios no las quiere perder. En el antiguo códice alejandrino hay una nota marginal escrita por un copista desconocido del siglo V que dice: el juicio se retrasa, no por falta de fuego, sino por abundancia de gracia. ¡Qué profunda comprensión! Dios ya tiene el poder para acabar con todo, pero su amor lo contiene, por nosotros. Dios está esperando, no porque le falte capacidad, sino porque aún hay hijos pródigos por volver. Aún hay corazones endurecidos que serán quebrantados. Aún hay historias que serán redimidas. Y tú, que estás viendo este video, podrías ser uno de ellos. Piensa en esto: cuando Dios cerró la puerta del arca de Noé, fue después de muchos años de predicación y paciencia. Pero llegó un día en que la puerta se cerró. Dios es lento para la ira, pero no es inmóvil. El juicio vendrá. Satanás será destruido. Pero no será antes de que todo ser humano haya tenido una oportunidad clara de elegir. Esa es la esencia del gran conflicto. No se trata solo de castigar el mal, sino de dar tiempo para que el bien florezca completamente. El juicio de Satanás no es una posibilidad futura. Es una sentencia firme con fecha reservada en el calendario divino. La Biblia no deja lugar a dudas sobre su destino final. Pero la ejecución de esa sentencia no es arbitraria. Tiene un momento específico, un contexto profético y un propósito eterno. Apocalipsis 20, del 10 al 15, es uno de los pasajes más claros y escalofriantes sobre este tema. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El lago de fuego no es un símbolo vago. Es el destino preparado no para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles, como lo dijo Jesús en Mateo 25, 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no creó ese lugar para ti. No fue diseñado para la humanidad. Fue preparado como juicio final contra los ángeles caídos. Pero si un alma humana decide voluntariamente seguir la rebelión en lugar de la redención, su destino se alinea con el del rebelde. Esto nos lleva a una verdad profundamente teológica. Dios no destruye al mal sin antes desenmascararlo completamente. Y esa exposición necesita testigos, evidencia y un cierre universal. Por eso el juicio es público, no secreto. Por eso se habla de libros abiertos, tronos, multitudes, y la revelación final del corazón de cada criatura. Imagina un tribunal cósmico. Dios en el trono, los libros abiertos, los ángeles como testigos, y tú, como parte clave del caso. ¿Por qué tanto despliegue? Porque este juicio no solo cierra la historia, establece la justicia eterna. Confirma que Dios fue justo, misericordioso y verdadero, aún con sus enemigos. En la antigua literatura apocalíptica judía, hay una visión poderosa del juicio donde cada acto humano es presentado como una piedra. Algunas brillan como oro, otras son negras y pesadas. Los ángeles las colocan en una balanza, y el peso revela el testimonio de cada vida. Este no es un juicio para condenar al azar, sino para mostrar que la justicia de Dios no tiene sombra de duda. En ese mismo espíritu, la Biblia enseña que incluso los demonios reconocen la autoridad divina. En Mateo 8, 29, los espíritus le dicen a Jesús: «Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo». Lo sabían. Conocían la fecha marcada para su destrucción. Pero también sabían que todavía no era ese día. Porque la justicia de Dios no se adelanta, se cumple a su debido tiempo. En los antiguos manuscritos del Mar Muerto, los esenios escribieron sobre el día de la venganza de nuestro Dios, donde cada criatura sabría que el mal fue tolerado por misericordia, pero nunca olvidado. Y cuando ese día llegue, no habrá grito de inocencia entre los ángeles caídos. No habrá excusas. Solo justicia pura. Y aquí viene lo glorioso. Cuando Satanás sea destruido,
No quedará ni memoria de su rebelión. Apocalipsis 21 dice que Dios enjugará toda lágrima, y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Llegamos al corazón del misterio. ¿Por qué Dios, que con solo una palabra puede crear mundos, eligió vencer a Satanás a través de algo tan escandaloso y doloroso como la cruz? La respuesta está en una verdad que revoluciona todo concepto humano de poder. El amor vence, no por imposición, sino por entrega. Y el arma que derrotó a Satanás no fue una espada, fue una cruz. Hebreos 2:14 nos da esta joya teológica. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Lo ves? Jesús destruyó el poder del diablo por medio de la muerte. No con rayos del cielo, no con fuego celestial, sino participando de nuestra humanidad, sufriendo nuestro dolor y pagando nuestro pecado. En la cruz, Dios expuso el carácter de Satanás y reveló el suyo. Mientras el enemigo usaba la mentira, la manipulación, el orgullo y la violencia, Jesús respondió con humildad, obediencia y sacrificio. Como dice Filipenses 2:8-9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. En otras palabras, el trono del universo fue ganado a través de la humillación más profunda. Eso es algo que Satanás jamás podría haber previsto, ni soportado. Él pensó que la cruz sería su victoria. No sabía que sería su sentencia. En el antiguo libro cristiano El Pastor de Hermas, del siglo II, hay una visión en la que una roca inmensa representa a Cristo crucificado. Sobre ella caen golpes, vientos, fuego, pero permanece firme. Y todos los que se aferran a esa roca, no son tocados por el mal. Esa imagen ilustra perfectamente lo que significa vivir bajo el reinado del Cristo crucificado y resucitado. Pero no olvidemos esto, Satanás aún tiene influencia, porque hay corazones que aún le ceden espacio. El poder de Satanás no está en su fuerza, sino en nuestra obediencia a él. Él es vencido cada vez que tú decides caminar en la luz, amar cuando es difícil, perdonar cuando duele, orar cuando estás cansado. Apocalipsis 12:11 nos lo recuerda otra vez. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La cruz fue el inicio de su derrota. Tu testimonio la continúa. Jesús no venció a Satanás con gritos. Lo venció con silencio ante sus acusadores. No lo venció con violencia. Lo venció con clavos. No lo venció aplastando, sino siendo aplastado, para levantarse al tercer día y declarar: todo está cumplido. Y ahora, el Cristo resucitado te dice: sígueme. No para llevarte al aplauso, sino a una vida de obediencia radical. A una fe que vence al mundo. A una vida que dice: si Jesús venció así, yo también lo haré. Llegamos ahora al punto más profundo de esta travesía. ¿Cómo puede un Dios completamente bueno permitir la existencia continua de Satanás y sus ángeles caídos, y aún así seguir siendo justo, santo y digno de adoración? Aquí es donde muchos tropiezan. Algunos preguntan: si Dios es amor, ¿por qué no destruyó el mal desde el principio? Pero esa misma pregunta revela una verdad más grande. El amor verdadero no controla, invita. No impone, respeta. Dios no quería robots programados para adorarlo, sino hijos libres para amarlo. Deuteronomio 30:19 lo dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. El carácter de Dios se revela en su paciencia, en su justicia, en su compasión, pero también en su respeto absoluto por la libertad. Él no destruye a Satanás todavía porque su historia, aunque perversa, se ha vuelto parte del tribunal eterno donde se juzga el bien y el mal ante todo el universo. Imagina un gran escenario cósmico. Cada acto de Satanás y sus ángeles está siendo registrado. Cada tentación, cada mentira, cada rebelión. No para glorificar el mal, sino para que todos los seres celestiales y humanos vean el resultado final del pecado, y jamás vuelvan a repetirlo. En los antiguos escritos rabínicos, se decía que Dios escribía en el libro de las lágrimas toda injusticia sufrida por sus hijos. El propósito no era el castigo inmediato, sino que todo fuera revelado en el juicio, y nadie pudiera decir que Dios fue injusto, pasivo o parcial. Dios no solo es amor. Él es amor en su forma más pura. Y eso significa que todo lo que hace,
incluso lo que permite, tiene un propósito redentor. Incluso la demora del juicio. Incluso la aparente inacción. Segunda de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. En otras palabras, cada día que el mal no es eliminado, hay alguien más que puede ser salvado. Dios no está tardando en actuar, está extendiendo la oportunidad de gracia. Y esta es la gran paradoja: Dios permite la existencia del mal por amor. No porque lo apruebe, sino porque su erradicación definitiva requiere que el universo entero entienda por qué debe ser erradicado. De lo contrario, la libertad siempre estará en riesgo. Imagina un padre que ve a su hijo rebelde tomar un camino destructivo. Podría encerrarlo, forzarlo, quitarle toda opción. Pero en lugar de eso, lo observa, lo advierte, le da tiempo. ¿Eso lo hace débil? No, lo hace más fuerte, porque su amor no está basado en control, sino en la esperanza de redención. Y así es Dios contigo, conmigo, con todos. No destruyó a Satanás en el instante de su rebelión, porque su plan no es solo eliminar el mal, es demostrar su justicia, vindicar su nombre, y asegurarse de que el pecado nunca más se levante en toda la eternidad. Llegamos al momento culminante. Has recorrido una senda profunda a través de las Escrituras, los sueños, los códigos antiguos, los actos de justicia y paciencia divina. Y ahora, llegamos a la verdad más impactante. Dios no destruyó a Satanás aún, porque tú y yo somos parte de su respuesta. Sí, tú. No eres un espectador. No eres una víctima atrapada en medio de una guerra celestial. Eres un testigo. Eres una señal viviente. Eres prueba del poder transformador del amor de Dios. Cada vez que eliges el bien sobre el mal, cada vez que perdonas, que oras, que te levantas en fe, estás testificando ante el universo que el gobierno de Dios es justo, verdadero y digno. Efesios 3:10 lo declara de forma asombrosa: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La Iglesia tú es el medio por el cual los ángeles, caídos y fieles, ven quién es Dios. ¿Puedes imaginarlo? Tú, en tu vida diaria, eres parte del argumento eterno que justifica porque Dios es amor. Tu historia de redención contradice cada mentira de Satanás. Tu transformación demuestra que la gracia es más poderosa que el pecado. Tu obediencia grita en el cielo. El plan de Dios funciona. En uno de los antiguos códices siríacos, un texto cristiano primitivo decía: el testimonio de los santos en la tierra es como una lámpara sobre la ciudadela del juicio. Su luz guía a los ángeles fieles y enmudece a los caídos. Esa imagen es poderosa, porque aunque Satanás aún no ha sido destruido, está siendo avergonzado todos los días por la fidelidad de los hijos de Dios. Y esa es su verdadera derrota. No que sea borrado en un instante, sino que tenga que ver, impotente, como los redimidos hechos del polvo de la tierra reflejan la gloria del Creador con más intensidad que él jamás pudo. Dios no está lento, está meticuloso. Está esperando el momento en que todo se habrá cumplido. Y en ese momento, Satanás y sus ángeles caerán, no solo por decreto divino, sino con el testimonio de millones de vidas que vivieron con fidelidad, en medio del dolor, el engaño y la prueba. Cuando ese día llegue, como dice Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ya no habrá más rebelión, porque tú y yo habremos probado ante todo el universo, que el amor de Dios es perfecto. Así que hoy, elige bien. No estás solo. No estás débil. No estás vencido. Estás en el lado del Rey Eterno. Si esta enseñanza tocó tu corazón, te invito a que explores más contenido como este en nuestro canal. Aquí estudiamos la Biblia con profundidad, con pasión y con verdad. Suscríbete, activa la campanita, y únete a una comunidad que ama a Dios y vive con propósito. Porque recuerda, tú eres parte del plan de Dios para derrotar a las tinieblas. Y no hay fuerza en el infierno que pueda contra un corazón rendido al cielo. Nos vemos en el próximo estudio. Salom.